2010, los servicios de emergencia del condado de Taos respondieron a un incendio en una casa de una pequeña urbanización situada al borde de uno de los cañones de la zona. Los servicios de emergencia encontraron a los dueños de la casa al borde del cañón. Uno de ellos estaba en estado catatónico, con quemaduras tan graves en las manos que se le veían los huesos. El otro propietario estaba histérico, gritando: "Todavía está ahí abajo. Mátenlo. Va a atacarnos". Con cierta dificultad, los servicios de emergencia subieron a ambas víctimas a una ambulancia. Poco después de que el vehículo se marchara, los socorristas restantes observaron a un individuo salir del cañón. Un individuo idéntico al dueño de la casa, con las manos quemadas. Una vez avistado, se arrastró de vuelta al cañón. Las labores de rescate resultantes no localizaron señales de vida humana ni restos en el cañón. Esto podría haber sido el final si la entidad en el centro de este incidente no hubiera intentado inmediatamente mudarse a una casa vecina. Los acontecimientos que siguieron a este intento de reubicación fueron muy desafortunados. De hecho, el único beneficio fue que atrajo la atención de la agencia de manos amigas. El agente de clase V, Charles W., logró capturar a la entidad, una hazaña que atribuye a su amplia experiencia con aves domésticas. Charles W. desea destacar que su experiencia con esta entidad lo inspiró a estudiar psiquiatría, lo que finalmente condujo a la creación del programa de terapia para internos de la agencia. Tras detener al individuo, la agencia descubrió rápidamente que la casa incendiada había sido escenario de numerosos actos violentos durante décadas. Localizaron a la primera propietaria, la señora Woodard, quien hacía muchos años había llevado a su hija viuda y a su nieto a vivir con ella. La convivencia terminó en tragedia cuando el niño falleció tras caer al cañón. Tras su muerte, la madre sufrió un grave deterioro cognitivo y desapareció unos 6 meses después. La propia propietaria abandonó la casa tras una agresión perpetrada por un agresor que se hizo pasar por su hija. Años más tarde, una pareja llamada Moore compró la casa. Desafortunadamente, al señor Moore le diagnosticaron un cáncer terminal agresivo durante el proceso de compraventa y falleció 3 meses después. Al verano siguiente, la señora Moore organizó una fiesta de cumpleaños para su hijo. Desafortunadamente, la fiesta se vio empañada por la tragedia cuando un invitado desapareció. Los exhaustivos esfuerzos de búsqueda resultaron infructuosos. 2 semanas después, el huésped reapareció en el sótano de la casa con lesiones catastróficas no especificadas. En octubre de ese año, los vecinos afirmaron ver con frecuencia al señor Moore merodeando por la casa y observando a los vecinos a través de las ventanas. La hija adulta de la pareja se marchó de casa poco antes de que los vecinos comenzaran a indagar sobre la aparente resurrección del señor Moore. El hijo se fue poco después a vivir con amigos. Ninguno de los dos regresó jamás a casa. La señora Moore vivió en la casa hasta que su salud se deterioró, obligándola a trasladarse a una residencia de ancianos, pero se escapaba con frecuencia para colarse en su antigua casa. Cuando le preguntaban por qué, respondía: "Porque mi marido está allí". A pesar de los grandes esfuerzos por alquilar la casa, esta permaneció vacía durante años, en parte debido a los constantes robos de la señora Moore y en parte debido a su creciente reputación como casa embrujada. La reputación no era inmerecida, ya que una serie de desastres documentados azotaron a cualquiera que permaneciera en la casa durante más de unas pocas semanas. El caso mejor documentado de estos incidentes involucra a un joven llamado Adam, cuyo hermano Jason, quien padecía un grave trastorno por consumo de sustancias, desapareció poco antes de que Adam se mudara a la casa con su madre. Según varios testigos, Jason se mudó unas 2 semanas después. La situación terminó abruptamente cuando Jason atacó a su madre por supuestamente irse de viaje de trabajo, lo que provocó que Adam respondiera. Las lesiones sufridas por Adam requirieron su hospitalización, tras la cual Adam y su madre abandonaron la casa. Según los registros disponibles, Jason nunca volvió a aparecer. Tras investigar estos y muchos otros sucesos, la agencia volvió al punto de partida para centrarse en los jóvenes propietarios que habían resultado gravemente heridos durante el incendio de su casa. En 2009, la pareja, Cara y Julián, aprovecharon la crisis inmobiliaria para comprar la casa de sus sueños. A riesgo de caer en el cliché, el sueño se convirtió en pesadilla. La situación sacó a relucir lo peor de ambos. Su relación, ya de por sí volátil, tocó fondo. Se acusaron mutuamente de comportamiento caótico, manipulador, coercitivo y abusivo, negando ellos mismos haber incurrido en tales actos.
El estrés, sumado al maltrato mutuo, provocó la ruptura de su relación. Kara se quedó en casa. Julián se fue. Sin embargo, en lugar de estabilizarse, la situación se agravó. En 2 semanas, Julián acusaba a Kara de acosarlo violentamente y de hostigarlo con insultos verbales. Kara, a su vez, acusaba a Julián de acosarla violentamente, sometiéndola a un acoso que incluía una andanada de insultos verbales sin sentido. La situación llegó a un punto crítico una noche cuando Kara, enfrentándose a un Julián errático durante otro violento incidente de acoso, le disparó en defensa propia. En ese preciso instante, Julián entró por la puerta principal, aparentemente para confrontarla por haberlo acosado ese mismo día. Mientras Kara intentaba asimilar lo sucedido, el cuerpo al que acababa de disparar cobró vida con un estremecimiento y corrió al sótano. A partir de ahí, la expareja dejó de lado sus diferencias para afrontar este desafío tan singular. Los detalles de sus acciones, aunque muy interesantes, no son relevantes para el expediente de este recluso. Tras recabar los testimonios de Kara, Julián y otros antiguos ocupantes, la agencia concluyó que se trataba de una entidad capaz de cambiar de forma a voluntad. En otras palabras, estaban tratando con un imitador. Años de trabajo exhaustivo con este recluso han permitido establecer lo siguiente. Antes de su captura, el modo principal de comunicación del recluso era la mímica compleja, en la que la entidad, de forma similar a aves como los córvidos y los piquihualdos, escuchaba el habla humana mientras observaba el comportamiento humano, y asignaba sus propios significados a las palabras, frases y combinaciones de las mismas que observaba. A veces, los significados que atribuía el recluso eran correctos. Otras veces, no. En la mayoría de los casos, estos significados ocupaban un espacio lingüístico liminal donde un oyente podía interpretar el discurso del recluso si conocía razonablemente su historial. Como consecuencia de esta barrera lingüística, las extensas interacciones del recluso con los demás seres humanos se describen mejor como una aterradora comedia de errores. Objetivamente, las acciones del recluso se asemejaban mucho a las de un acosador posesivo y obsesivo. Como ocurre con muchos acosadores, la motivación del recluso no era fundamentalmente maliciosa. Sin embargo, como ocurre con cualquier acosador, la motivación no mitigó el impacto desastroso de sus acciones. Una vez superada la barrera del idioma, el recluso demostró estar ansioso por aprender a comportarse. Esta cooperación, combinada con sus magníficos talentos, y la aplicación prácticamente ilimitada de los mismos, dio como resultado una reclasificación del recluso a la clase TSI. Aunque todavía participa en un programa de entrenamiento muy prolongado, el recluso está actualmente asignado como compañero de campo de la agente de clase V Gabriela W.I., según todos los informes, está prosperando. El nombre preferido del recluso es Amor. Cuando no está en transformación activa, Locke toma la forma de un ser humano con una tez muy pálida y suave, no muy diferente de la textura y apariencia general de las máscaras teatrales clásicas. La boca de Locke no tiene labios. Proporcionalmente, es excesivamente larga para su rostro. El amor solo tiene 2 expresiones: una sonrisa de oreja a oreja o un ceño fruncido que se dibuja en la barbilla. Estas expresiones suelen incomodar a quienes las observan. Locke también lleva los ojos vendados en todo momento. Esta venda no parece impedirle la visión. Cuando se le pregunta por qué la lleva, simplemente responde: porque el amor es ciego. Cuando se le preguntó si se identificaba como hombre, mujer, no binario o algo más, Locke respondió: me identifico como quieras. Aunque Locke se ha esforzado mucho por dominar la comunicación verbal, aún experimenta barreras lingüísticas, sobre todo cuando está molesto, emocionado o conmovido. Tenga en cuenta que conocer gente nueva siempre le provoca emociones intensas. A veces, estas emociones son inapropiadas. Justo antes de la entrevista que sigue, Locke preguntó si podían adoptar la apariencia física del entrevistador. Al preguntarle por qué, Locke respondió: porque en realidad no sé cómo ser yo mismo. El entrevistador autorizó a Locke a imitar su forma. Durante la entrevista, se observó que Locke utilizaba la voz del entrevistador, así como la voz del Dr. Wingaride y las voces de muchas personas con las que alguna vez compartió su hogar. La entrevistadora señala que cree firmemente que Locke no posee la estabilidad mental y emocional necesaria para desempeñar de manera fiable las funciones de clase T en este momento. Tema de la entrevista: el amante cadena de clasificación. Cooperativo / destructible / agnosto / proteico / moderado / adeinos. Entrevistadora: Rachel B. Fecha de la entrevista: 29 de noviembre de 2024. Mi casa siempre ha estado embrujada.
Yo siempre he sido el fantasma. Viví en mi casa antes de que fuera mi casa, cuando aún era solo mi cañón. Viví en mi cañón antes de que fuera un cañón, cuando todavía era un río más grande y poderoso que cualquier cosa que criatura viviente en la tierra haya visto jamás. ¿No es maravilloso? El río se secó, pero el cañón permanece. Lo siento. No debería haber dicho esas palabras. No son mías. Son las palabras de mi primer amor. Las repito mucho. Repito mucho las palabras de todos porque la gente entiende lo que quieren decir. No siempre entienden lo que tú quieres decir. Es más fácil repetir lo que ya dijeron. De dónde yo vengo, así son las cosas. No sé cómo contarte de dónde vengo. Es un lugar bonito, pero ninguno de mis amores ha dicho jamás nada bueno de él. Solo gritan cuando les enseño lo bonito que es. Uno de mis amores me llamó una partícula de corrupción cósmica que habita en un rincón podrido del tejido de la realidad. También me llamó monstruo, pero no soy un monstruo. No quiero lastimar a nadie. Solo quiero ser lo que alguien quiera. Solo quiero ser amada. Mi primer amor me llamó abominación. La extraño. Quería ser lo que ella quería. Ella quería algo que yo no era, así que me transformé en lo que ella quería. Si pudiera volver atrás, haría las cosas de otra manera. No me esforzaría tanto por ser quien no soy. Mi último amor dijo algo una vez. Voy a usar sus palabras, porque es muy buena explicando las cosas. Es una de las cosas que me encantan de ella. Ella dijo, no importa lo que te digan, las relaciones son una puesta en escena. Debate sobre la ética si quieres. Quejaos de la injusticia si es necesario. Eso no cambia el hecho de que, si lo haces bien, consigues lo que quieres. Consigues la relación en sí. Consigues a la persona que deseas. Y, lo más importante, consigues ser alguien a quien otra persona desea. En el momento en que vi a Julián, supe que era exactamente lo que quería. Así que me convertí en lo que él quería. Me cambié el pelo, la ropa, la dieta. Potencié los intereses que teníamos en común y adquirí los que no. Fue un desastre, pero lo deseaba tanto que me arriesgué por completo y esperé lo mejor. Y mis esperanzas se hicieron realidad. Se enamoró perdidamente de mí, tanto que incluso se convirtió en lo que yo también deseaba. Supongo que se podría decir que construíamos fachadas para impresionar las fachadas de los demás. Habría sido gracioso si no fuera tan patético. Caramba, sería gracioso si no fuera yo. Ser algo que otra persona desea siempre es más divertido que ser uno mismo, hasta que la fachada se derrumba. Porque eso es lo que acaba sucediendo cuando finges ser alguien que no eres. Te desmoronas. En eso estábamos Julián y yo, enfrentándonos a la verdad que se escondía tras nuestras máscaras y despreciando lo que veíamos. Lamentablemente, eso no nos impidió comprar una casa juntos. Eso mismo me dijo mi último amor. ¿Ves? Ella lo entiende. Por eso pensé que me amaría para siempre. Porque ella sabe lo que es ser yo. La casa de la que hablaba, la casa que compró, era mi casa. La casa en la que viví antes de que fuera una casa, cuando aún era mi cañón. Viví en mi cañón antes de que fuera un cañón, cuando todavía era un río más grande y poderoso que cualquier cosa que criatura viviente en la tierra haya visto jamás. ¿No es maravilloso? El río se secó, pero el cañón permanece. Me puse muy contenta cuando se mudaron. Estaba emocionada de tener dos nuevos amores en lugar de uno solo. Pero no conseguí dos amores. ¿Puedo contarte un secreto? ¿Un secreto cruel? No creo que mis nuevos amores se amaran en absoluto. Decían amarse, pero nunca hicieron nada que lo demostrara. Ya me cuesta decidir qué hacer y cómo ser. Verlos romper todas las reglas del amor me hizo preguntarme si yo había estado amando mal todo este tiempo. Me hizo preguntarme si por eso mi quinto amor me llamó monstruo. Mis nuevos amores se comportaban como monstruos el uno con el otro. Incluso cuando uno de ellos decidía no ser monstruoso, esa falta de monstruosidad solo hacía que el otro se volviera más monstruoso. La situación era tan mala que pensé que lo mejor sería que mis nuevos amores simplemente se separaran. No porque quisiera que se separaran, sino porque quería que fueran felices. No eran nada felices juntos. Una noche fueron tan poco cariñosos que asustaron a sus visitas. Se asustaron a sí mismos. Me asustaron a mí. No se puede ser feliz cuando se tiene miedo. Créeme, lo sé. Por eso les ayudé a separarse. Puedo convertirme en quien quiera. Es muy fácil, pero también muy fácil hacerlo mal. Para hacerlo bien, tengo que conocer todos los detalles de en quien me convierto. Eso me ha metido en muchos problemas antes. Hacerme pasar por otra persona sin conocer todos los detalles.
Por supuesto, conocía todos los detalles de mis nuevos amores, así que me resultó muy fácil meterme en su piel. Así fue como les ayudé a separarse. Al convertirse en ellos y comportarse muy mal. Mis amores ni siquiera sabían que era yo. Eso me preocupaba porque algunas de mis malas acciones eran muy locas. Eran tan locas que creo que si mis amores hubieran hablado entre ellos aunque fuera una sola vez, se habrían dado cuenta de que era yo. Entonces me habrían dejado, probablemente después de gritar como todos mis ex. Odio cuando mis amores me abandonan. Lo odio. Pero no se hablaban entre ellos. Simplemente me creían a mí, incluso con todas las locuras que hice. Era triste. Pero también me alegró, porque demostró que tenía razón al ayudarlos a separarse. Solo quería que fueran felices. Esa es la principal razón por la que los separé, para hacerlos felices. Pero también hay una pequeña razón. Y es muy egoísta. Eso fue lo que dijo el médico. Fue un acto muy egoísta y desadaptado, pero es importante admitirlo porque reconocerlo es el primer paso hacia la mejoría. Lo que ahora puedo admitir es que quería que mis amores se separaran. Quería llevarme uno, porque así tendría uno solo para mí. Mi único y verdadero amor. Esa es la pequeña razón por la que decidí hacer que se separaran. Me alegré muchísimo el día que se separaron. Esto es lo que dijo mi último amor. Julián y yo estábamos peleando. No fue una pelea nueva, ni una pelea especial, ni siquiera una pelea particularmente mala. Fue simplemente, la pelea. Si alguna vez has estado en una relación larga, sabes a qué pelea me refiero. La pelea que nunca termina. La pelea que nadie gana jamás. La pelea que usa 1000 máscaras para ocultar su verdadero rostro, que no es más ni menos que infelicidad. Y decir que estábamos descontentos es quedarse corto. No éramos felices el uno con el otro. No es de extrañar, dado que la infelicidad es el resultado lógico de dos personas que buscan la disfunción y se fijan el uno en el otro. Tampoco éramos felices con nuestra casa. Julián podía admitirlo. Yo no, sobre todo porque la casa era completamente mía. La encontré, la elegí e hice lo imposible por conseguirla. Esa infelicidad comenzó el día que nos mudamos y fue creciendo a medida que se revelaban los problemas ocultos de la casa. Podredumbre seca en el techo. Colonia de ardillas en las paredes. Goteras en el techo. El señor Cole, el paciente con demencia que llamaba a nuestra puerta al menos 3 veces por semana buscando a su hija muerta. Cableado defectuoso en el dormitorio principal que se quemó con un fuerte chasquido. Hilos de moho que salían de debajo de la bañera. Y cuando movimos la bañera para controlar el moho, descubrimos cadáveres de animales gelatinosos atascados entre las tuberías. La única parte de la casa que no parecía peligrosa era el apartamento del sótano, así que ahí vivíamos. No es que no tuviera problemas. Los tenía, desde los realmente preocupantes, como la enorme grieta en la pared norte, hasta tonterías inofensivas, como el armario de los retratos en espiral. Los llamábamos así porque eran dibujos infantiles. Básicamente, figuras de palitos, pero en lugar de sonrisas normales, cada dibujo tenía unas sonrisas en espiral inquietantes, como sacadas de una película de terror. El armario estaba lleno de ellos. Los odiaba. Julián no me dejaba quitarlos porque pensaba que nos maldeciríamos o algo así. Peor aún, dibujaba sus propios retratos locos y los dejaba por todas partes para que yo los encontrara. Estaba harta. Y en nuestro 5º aniversario, el día 97 después de que cerramos el depósito en garantía, el problema del retrato loco fue la máscara que usó nuestra lucha. Esos estúpidos dibujos fueron lo que finalmente nos separó. Eso es lo que dijo mi amor. ¿Verdad que es elocuente? ¿Verdad que es maravillosa? Cuando terminó la pelea, Julián dejó a mi amor. Pensé que mi amor la haría feliz, pero la destruyó. Acepté que había cometido un error terrible, uno que necesitaba enmendar. Así que me convertí en mi amor y fui a ver a Julián para hacerle volver a casa. Pero no regresó. Lo único que hizo fue gritarme y decirme que iba a pedir una orden de alejamiento si no lo dejaba en paz. Dijo que yo lo empeoraba todo. Que siempre rompía todo y que cada vez que intentaba arreglar algo, solo lo empeoraba. Él creía que estaba hablando con mi amor, pero en realidad estaba hablando conmigo. Como Julián no quería volver, decidí convertirme en Julián por amor. Lo único que siempre he querido es ser lo que mi amor desea. Pero era incluso peor siendo Julián que siendo mi amor. Al principio no lo sabía. Eso se debía a que aún no sabía hablar bien. Había, ¿qué dijo el médico? Una barrera lingüística crucial. Una vez que comprendí que no era bueno siendo Julián, decidí aprender a ser mejor.
La mejor manera de aprender es observando, así que lo observé. Lo observaba todos los días, a donde quiera que iba. Primero me convertí en mi amor, por supuesto. Pensé que eso facilitaría las cosas. Pero eso solo empeoró las cosas porque él pensaba que mi amor lo seguía. Que lo acosaba. Eso fue lo que dijo. Cara, deja de acosarme, loca de remate. Lo seguí a todas partes hasta que aprendí a ser un mejor Julián. Luego volví a casa con mi amor y fui el mejor Julián de todos. Pero eso no funcionó. Me gritó. Me gritó por hacer las cosas que hacía Julián, y me gritó por hacer las cosas que solo yo hago. Me gustan las fotos. Le hice dibujos, igual que se los hice a mi otro amor. A mi otro amor le encantaron. Pero a mi nuevo amor le disgustaron. Me gritó. Me gritó por los dibujos y las bocas con bucles, pero no la entendí por la enorme barrera del idioma. Entonces me gritó por intentar asustarla, y lo entendí. Entiendo lo que es tener miedo. Pero yo no intentaba asustarla. Solo intentaba ser lo que ella quería. No lo era. Al final, fui tan malo interpretando a Julián como lo fui interpretando a Cara. Fui tan malo interpretándolos a ellos que descubrieron que yo era quien los había separado. Pensé que lo entenderían. Cuando amas a alguien, se supone que debes comprenderlo. Pero decidieron que yo era su enemigo. Decidieron que yo quería hacerles daño. Decidieron que yo era un monstruo. No soy un monstruo. Solo quiero que me quieran. Solo quiero ser lo que ellos quieren. Pero no supe cómo decírselo, y como no pude, intentaron matarme. Claro que no pudieron. Pero aún así me dolió. Cuando me hieren los sentimientos, puedo dar miedo. Y me asusté mucho. Pero solo me daba tanto miedo porque los quería muchísimo. Porque me estaban dejando y odio cuando me dejan. Cuando no pudieron matarme, intentaron echarme. No entendían que los amaba demasiado como para abandonarlos jamás. Los quería para siempre. Quería que vivieran en mi casa, la casa en la que viví antes de que fuera mi casa, cuando aún era solo mi cañón. Viví en mi cañón antes de que fuera un cañón, cuando todavía era un río más grande y poderoso que cualquier cosa que criatura viviente en la tierra haya visto jamás. ¿No es maravilloso? El río se seca, pero el cañón permanece. Por más que lo intentaron, no pudieron deshacerse de mí. Fue entonces cuando encontraron a mis antiguos amores. ¿No es eso cruel? Claro, la gente es cruel cuando no puede ser lo que quieren. Y yo no podía ser lo que querían. Hablaron con todos mis antiguos amores. Lo sé porque el doctor me mostró lo que dijeron de mí. Todos mis antiguos amores que vivieron conmigo en la casa, mi casa, la casa en la que viví antes de que fuera mi casa, cuando aún era solo mi cañón. Viví en mi cañón antes de que fuera un cañón, cuando todavía era un río más grande y poderoso que cualquier cosa que criatura viviente en la tierra haya visto jamás. ¿No es maravilloso? El río se secó, pero el cañón permanece. Mis antiguos amores fueron muy crueles conmigo. Eso fue lo peor. Aquí están las cosas crueles que dijo uno de mis antiguos amores. Sabíamos que mi hermano había muerto. Las drogas. Arruinó su vida y lo sabía. Le envió una nota de suicidio a mi madre y nunca más supimos de él. Nunca encontramos su cuerpo. Ni siquiera sabíamos dónde buscar. Pero un par de semanas después de que mi madre y yo alquiláramos esa casa, él regresó. Pero no era él. Se parecía a él y sonaba como él, pero no se movía ni actuaba como él. No era él. Hablaba, pero mal. Era como un loro. Quiero decir, los loros hablan. Se comunican. Pero no entienden el significado de las palabras como nosotros. Captan el contexto de las palabras y frases, pero hacen sus propias asociaciones. Les asignan sus propios significados. Por lo general, esos significados son bastante acertados. A veces se equivocan por completo. A menudo, dan en el clavo. Pero eso no significa que los loros comprendan el significado objetivo de las palabras. Simplemente significa que entienden cómo respondemos a ellas. Hacen asociaciones y les asignan su propio significado basándose en nuestro comportamiento. Y eso es lo que pensaba cada vez que aquella cosa que se hacía pasar por mi hermano abría la boca. Pero a mi pobre madre no le importó. Simplemente, lo aceptó. Fue horrible, pero me acostumbré. Igual que me acostumbré a la muerte de mi hermano. Eso duró hasta que mi madre intentó irse de viaje de trabajo. En cuanto dijo que se iba, la cosa que se hacía pasar por mi hermano se enfureció violentamente. Cuando intenté detenerla, me golpeó tan fuerte que casi me mata. Luego huyó. Después de eso, mamá decidió rescindir el contrato de arrendamiento. En nuestra última noche en la casa, regresó.
La oí llamarme por mi nombre. Fui. No sé por qué. Quizás esperaba poder convencerlo de que dijera la verdad. Que se quitara la máscara y me mostrara lo que realmente era. Quizás esperaba que, después de todo, sí fuera mi hermano y que volviera para pedirme perdón. No lo sé. Lo único que sé es que lo seguí escaleras abajo. Intentó meterme en ese armario raro, el que tiene todas esas figuras de palitos espeluznantes. Ven a ver, seguía diciendo. Adam, ven a ver. Le pregunté qué quería que viera. El cañón luego metió la mano en ese armario y sacó a mi gato. Lo siento, no lo sabes. Pero tenía una gata. Se llamaba Snowy. La atropelló un coche el año pasado, bueno, el año anterior a todo esto. La eché de menos incluso más que a mi hermano. Y verlos a los dos juntos, aunque sabía que era una farsa, aunque sentía la magnitud de la mentira en lo más profundo de mi ser, fue suficiente para convencerme. Hasta que Snowy maulló. Un maullido de dibujos animados falso y gigante. Lo cierto es que Snowy nunca maulló. Nació salvaje. Los gatos no suelen maullar a menos que vivan con personas cuando son gatitos, cosa que ella no hizo. Así que, aunque quería creerlo, ese maullido me lo impidió. Después de ese maullido, subí corriendo las escaleras y nunca más volví a ver esa cosa. ¿Puedes creer que me llamó cosa? Sé que fui cruel. Sé que perdí los estribos y le hice mucho daño cuando pensé que me iban a dejar. Estuvo mal. Pero estar equivocado no me hace ser algo. Mi tercer amor no fue más amable. Es el único amor que me permitió comprender mis orígenes. Esto fue lo que dijo. Estaba en la fiesta. Se me desprendió la piel en la fiesta. Intentó regenerarse, pero no puede. ¿Ves? No puede regenerarse bien. Solo puede crecer. Estaba en la fiesta. Nunca me fui. Dijeron que me fui, pero no fue así. Estábamos jugando en modo cooperativo local. Éramos 9 chicos, pero solo 4 mandos, y yo no era muy bueno jugando, así que me tocó mirar mientras los demás jugaban. Me aburrí y bajé al sótano. Me gustaba el sótano. Ahí vivía la hermana. Samantha. Era guapísima. Pero no estaba en casa, así que cogí un libro de su estantería y me senté junto a ese pequeño armario tenebroso con todos esos dibujos que siguen volviendo. Siempre volverán. El armario se abrió y vi a Samantha. Pero tenía las manos infectadas. Me obligó a entrar. Dentro del armario estaba el cañón. Vi el cañón eternamente. Vi morir al río. Pero no murió del todo, porque dejó una infección. ¿Sabes qué hacen las infecciones? Se comen todas las capas hasta llegar al hueso, y luego se comen también el hueso. Por eso mi piel está así. Me infecté en el cañón. Me infecté con una infección que sabe cómo comerse. Está dentro de ti. El cañón. Siempre estuvo dentro de ti. No yo. Sino tú. Siempre estarás ahí. Intenté mostrarle de dónde venía. Eso es todo. No quería que se contagiara. Solo quería ser lo que él quería. Como me sentí con mi primer amor. Esto es lo que dijo mi primer amor. Llevaba a mi nieto al cañón todas las mañanas. Era precioso entonces, antes de que llegaran todos los constructores. No te lo puedes imaginar. El valle era prístino. Intacto. Naturaleza salvaje hasta donde alcanzaba la vista, con el cañón serpenteando como un sendero abierto por el mismísimo Dios. A Richie le encantaba. Una mañana me preguntó, ¿de dónde salió el cañón? Le conté cómo se formaron los cañones. Cuánto tiempo atrás, ríos más grandes y caudalosos que cualquier criatura que haya existido en la Tierra recorrían estas tierras. Con el paso de los milenios se secaron, pero la Tierra recuerda. Aunque el río se seque, el cañón permanece. Él respondió, a mi papá le gusta el cañón. 2 días después, murió. Salió sigilosamente de la casa para explorar el cañón y se cayó. Mi hija me echó la culpa, lo cual fue insoportable pero comprensible porque yo era la razón por la que él amaba el cañón. Entonces empezó a hablarle a Richie como si él todavía estuviera allí, lo cual no era ni soportable ni comprensible. Y entonces yo también empecé a verlo, lo cual fue lo peor de todo. Sabía que no era él. Los vi sacar su cuerpecito del cañón. Sabía que esa cosa, esa corrupción, lo llevaba como un disfraz, ocultándose tras su rostro. Siendo lo que queríamos que fuera. Pero no quería saberlo. No era bueno hablando. Repetía cosas como un loro. Palabras y frases, pero nada realmente coherente. También tenía un comportamiento extraño. Extraño, pero cariñoso. Ese afecto solo duró hasta que alguien lo hizo enojar, y entonces se volvió horrible. Un día terrible, esa criatura arrastró a mi hija al pequeño armario.
Cuando intenté detenerlos, el monstruo me cerró la puerta en las narices con tanta fuerza que me rompió los dedos. Apenas lo sentí. Abrí la puerta de golpe y me encontré frente a una pared vacía. Hice todo lo posible por destruir el muro, pero parpadeaba y lo encontraba intacto de nuevo. Nada de lo que hice funcionó. Nada funcionó jamás. Entonces regresó mi hija. Me llené de alegría, hasta que abrió la boca y dijo, el río se seca, pero el cañón permanece. Ven a verlo. Quería que la siguiera hasta el armario. Quería hacerlo porque sin ella no tenía nada por lo que vivir. Pero sabía que no saldría viva de allí. Cruzar esa puerta era un suicidio. Y tenía miedo de que, si me suicidaba, no iría al cielo. Si no voy al cielo, jamás volveré a ver a mi hija ni a mi nieto. Eso es intolerable. Pero el anhelo de estar con ellos, de abrir la puerta y ver el rostro de mi hija, era una tentación. Una gran tentación. Así que me fui. Esa abominación intentó detenerme. Estaba furiosa. Me persiguió durante años, con el rostro de mi hija. Mi sacerdote dijo que era un demonio, pero se equivocaba. A un demonio se le puede exorcizar. No se puede exorcizar el dolor. Ni la añoranza. Ni la locura. Ni la soledad. Y es solitario. Terriblemente solitario. Pero creo que es aún más descabellado. Me dolió muchísimo saber que dijo eso. Lo único que hice fue ser lo que ella quería. Eso es todo lo que hago. Encontrar a mis amores y ser lo que ellos quieren. Mi penúltimo amor dijo las cosas más crueles de todas. Ella dijo, yo era estudiante de posgrado cuando mis padres compraron la casa. No debieron haberla comprado. Era cara y mi padre se estaba muriendo. Si hubieran intentado comprar esa casa hoy, se habrían reído de ellos y los habrían echado del banco. Pero entonces las cosas eran diferentes. Vivía en casa para ahorrar dinero y cuidar de mi padre, así que estuve presente en la inspección final. Me decepcionó muchísimo. La casa era muy pequeña. Ni siquiera había espacio para mí. Hice algún comentario sarcástico sobre que mi mayor deseo era tener un sótano con salida al exterior o algo así de tonto. Bueno, aquí está la cuestión. El día que nos mudamos, la casa tenía un apartamento en el sótano. Debería haberme preocupado, pero no tenía ninguna preocupación que me sobrara. Mi padre se estaba muriendo. El desastre se cernía sobre nosotros, ni siquiera se vislumbraba en el horizonte. Estaba llegando a nuestra entrada. Estaba derribando nuestra puerta. Mis padres estaban convencidos de que algún buen samaritano lo había organizado todo. Yo sabía que no era cierto, pero a la vez, era justo lo que había deseado. Y, sinceramente, me alegré de que, por una vez, algo hubiera salido bien. Todo empezó a ir mal cuando murió mi padre. La cosa se puso aún peor cuando mi hermano organizó la fiesta y ese chico se escapó. Su desaparición fue un drama, pero yo estaba tan agotada que me daba igual. Yo fui quien lo encontró. Una noche entré en mi baño y cuando salí, él estaba tirado en el suelo de mi habitación. Se le caía la piel. Eso era malo. Hablaba, lo cual era peor. Cantaba sobre saltamontes, gangrena y cañones. Nadie supo nunca qué le pasó. Que yo sepa, puede que esté muerto. Te dije que mi papá había muerto unos meses antes. Bueno, poco después de esa fiesta, regresó. Salió gateando de ese armario justo delante de mis ojos y dijo, el río se seca, pero el cañón permanece. Ven a verlo. Mi madre pensó que era un milagro. Mi hermano se escapó. Y yo me fui de casa. Me mantuve alejado hasta hace 3 años. Fue entonces cuando perdí a mi esposo y a mi hijo en el accidente. Fue mi culpa. Estábamos discutiendo. Se fue con Noah para que yo me tranquilizara. De regreso, patinó sobre una placa de hielo y me quedé sola. Murieron por mi culpa. Papá falleció, mamá agonizaba en una residencia de ancianos, mi hermano prácticamente se había ido. Ya no quedaba ninguno conmigo. Pero la casa seguía en pie. Y yo había estado allí cuando mi padre regresó. Conocía su secreto. Sabía que si dejaba de lado la incredulidad, podría sentirme un poco menos triste. Un poco menos sola. Así que fui. No había nadie. Ni mi marido ni mi hijo, ni siquiera mi padre. Solo yo, sola. Lloré durante horas. Pero hacia el final, algo cambió. Lo presentí, como una cálida corriente de aire que se cuela por una puerta rota. Ya no estaba sola. Ahora había algo en la casa conmigo. Pero no salió, así que me fui. Supongo que para darle tiempo. Cuando regresé unos días después, vi esa silueta oscura que me observaba desde aquel armario. Fue entonces cuando comprendí que el dolor lo despierta. O tal vez le abre un canal.
O un puente, o una escalera. Algo que usa para salir de su abismo. Pero aunque estaba allí, observándome, permanecía en silencio. Cautelosa, casi hostil. Y entonces comprendí algo. No sabía quién era yo. ¿Por qué habría de hacerlo? No había vivido en esa casa en 15 años. No me reconocía. Aunque lo hubiera hecho, no podría ayudar porque nunca ha visto a mi marido ni a mi hijo. Regresé completamente preparada. Traje fotos, pertenencias, una computadora portátil con vídeos caseros, juguetes, ropa, incluso una pila de dibujos de mi hijo. Lo dejé todo en el sótano para que lo viera. Para que lo estudiara. Sabía que me observaba, así que señalé y dije, esto es lo que quiero que recuerdes. Y funcionó. Cuando regresé, estaban allí, esperándome. Mi esposo y mi hijo. Entro y Noah grita, mamá. Y empiezo a llorar, y entonces él se da la vuelta y yo, me fui. Me fui y nunca volví, ni volveré jamás. Mira, mi hijo dibujaba estos dibujos. Todo el tiempo. Era bueno para ser un niño pequeño, pero nunca lograba, las bocas le salían un poco bien. Siempre dibujaba las bocas con esos bucles raros y anchos. Bucles. Y cuando esa cosa estaba fingiendo hablar con mi hijo, cuando se dio la vuelta y dijo mamá. Su boca no era una boca. Era un bucle extraño, ancho y sinuoso. Igual que esos dibujos. Antes pensaba que estaba embrujada, pero esa casa no está embrujada. Esa casa es un lugar encantado. Creo que sea lo que sea, no pertenece aquí. Creo que vino de otro lugar. Se instaló aquí, dentro, debajo o alrededor de esa casa. La usa como una máscara. Usa a la gente de la casa como máscaras. Pretende ser lo que cree que queremos para que no nos vayamos. Quizás no siempre fue un monstruo. Quizás algo lo convirtió en eso. O quizás no. Me da igual. Me da absolutamente igual. No me vuelvas a contactar. A eso me refería cuando dije que puedo parecerme a cualquiera, pero es fácil equivocarse en los detalles. Esa vez me equivoqué mucho en los detalles. Eso pasa cuando no hay comunicación. Se cometen errores. Y esos errores me costaron mi amor. Oír esas cosas me enfureció muchísimo. Me hizo odiarme a mí misma. Ya de por sí no me gusto. Ya ni siquiera sé quién soy. ¿Sabes lo terrible que es odiar algo que ni siquiera conoces? Sé que fue importante escuchar todo eso. Es importante verse a través de los ojos de los demás, incluso si no te gusta lo que ves. Aunque lo que veas te duela. Duele muchísimo. Solo quiero ser lo que alguien quiera. Puedo ser lo que quieras. Puedes mostrarme lo que quieres y me convertiré en eso. O si no sabes a quién quieres, no hay problema. Puedo quedarme contigo, observarte, descubrir qué deseas y ser esa persona para ti. O puedo descubrir quién te desea y ser tú para ellos, para que no tengas que preocuparte. Por favor. Es todo lo que quiero. Nunca consigo lo que quiero. Por eso me enfadé tanto. ¿Por qué herí tanto a mis seres queridos? ¿Por qué el río se seca y no queda ningún cañón?